¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a tener una clase media cortita por el motivo que estoy un poco resfriado y con la garganta, entonces no voy a poder hablar completamente los 45 minutos. Pero bueno, nosotros estábamos vimos la clase pasada acerca de esto de la ley de Ohm, ¿no es cierto? Voy a hacerles un pequeño resumen. ¿Dónde qué dice? Nosotros se acuerdan que calculábamos con esta ley de Ohm la tensión. ¿Y qué será esto de la tensión? Que era la cantidad de carga eléctrica positiva o negativa según la cantidad de electrones sea menor o mayor que los protones. Entonces, cada cuerpo va a tener un volumen. Entonces, nosotros habíamos definido como tensión, además de la carga total eléctrica que posee un cuerpo, tiene en cuenta su volumen. Entonces, así los cuerpos, cuando tienen igual carga, pero con diferente volumen, no van a tener la misma tensión. ¿Qué es esto de tensión? La tensión o potencial de un cuerpo, como les dije, se va a medir en este símbolo en voltios y que puede ser de este carácter positivo o negativo según la carga eléctrica que estamos nosotros utilizando. Nosotros podemos tener diferencias de tensiones o diferencias de potencia. Entonces, estas diferencias entre las tensiones existen, esto básicamente entre dos cuerpos. Estos cuerpos pueden tener diferentes o puede haber diferencia de potencia o tensión no solo entre los cuerpos que están cargados con esas cargas, sino también con cargas del mismo signo. Ahora, la ley de Ohm. Como les dije, con la ley de Ohm nosotros podemos calcular el voltaje, que es igual a la resistencia por la intensidad. Podemos calcular la intensidad, que es igual al voltaje por el radio. Y podemos calcular la resistencia, que es igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces nosotros aquí vemos ejemplos como calcular voltajes. Aquí dice que nosotros calculemos la intensidad y la intensidad es voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Aquí podemos ver. Reemplazamos esos datos y nos da que vamos a tener 3.4. En este ejercicio dice cuál es el voltaje. Nos da la intensidad y resistencia del circuito y nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Son ejemplos que ustedes tienen aquí y también tienen que ustedes saben. Entonces, nosotros, bueno, antes de pasar al siguiente tema, nosotros podemos decir que las resistencias en paralelo tienen entre sus extremos la misma tensión, pero las tensiones pasan por Elias, si son tanto mayores, cuanto menor va a ser su valor en ohmios. Bueno, esto nosotros vamos a ver cuando estamos haciendo cálculos. Sí, entonces nosotros podemos ver. Ahora,
¿Se acuerdan la clase pasada que les hablé de qué es corriente continua y qué es corriente directa? Hablemos algo de esto de la corriente continua. La corriente continua. Como ustedes saben, esto de la corriente eléctrica es el desplazamiento de electrones de un átomo a otro. Fenómeno que se va repitiendo a todo lo largo del conductor. Entonces nosotros podemos detener aquí el paso de electrones a través de un cuerpo en el que existen diferencias de potenciación entre sus extremos. Entonces ahí nosotros, ¿qué decimos? Que antiguamente se podían, pero no se podía, se suponía que la corriente eléctrica estaba formada por el movimiento de las cargas eléctricas positivas. O sea, ¿qué quiere decir? Estaba el movimiento por los protones y la dirección resultaba contraria a la que se ha mencionado. Entonces, en la vida actual, se sabe perfectamente que el único movimiento posible entre las partículas de un átomo son los electrones. ¿Sí? Entonces eso es corriente continua. ¿Sí? Entonces la corriente continua es el paso de electrones por un conductor siempre en el mismo sentido. O sea, si tenemos nosotros un conductor, dice que es el paso de electrones, es el paso de electrones por la misma figura o el mismo cable. Entonces, cuando decimos que para un conductor está pasando continuamente, ejemplo, aquí dice que este conductor pasa 3 amperios, y en el mismo sentido, por ejemplo, hacia la derecha, nos estamos refiriendo a una corriente continua. Entonces, una corriente continua mantiene constantemente el valor de la intensidad y el valor del sentido. Eso quiere decir la corriente continua. Nosotros también podemos tener generadores de corriente. Bueno, eso ya es ya más en la industria. Pero también no se olviden cómo se calcula la potencia eléctrica. ¿Qué es esto de la potencia? La potencia es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo y puede desarrollar el paso de una corriente eléctrica. Entonces nosotros con esto vamos a tener potencia. También nosotros podemos calcular la potencia y la potencia es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo y que puede desarrollar el paso de una corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica, al pasar por una resistencia pura, va a producir calor. Y cuando al pasar por las bobinados de un motor, o la bobina, ejemplo, en un circuito eléctrico, como se ve normalmente el de arranque, al pasar por una lámpara luz, con todo esto nosotros podemos comprobar una gran capacidad que tiene la energía eléctrica para transformar en otras formas de energía calorífica, mecánica y luminosa.
Entonces, la electricidad, nosotros podemos producir energía de diferentes tipos y cantidad, y otras cantidades que producen estas por unidad de tiempo, y que suele ser el segundo a lo que se le llama, nosotros lo conocemos como potencia. ¿Qué es esto de las unidades de potencia? Como ya les dije, las unidades de potencia son fundamentalmente se mide por un elemento y se conoce como vatio, que se representa a nosotros al vatio con una W. Entonces el vatio es la potencia que consume un elemento, al que se le va a aplicar, ejemplo, una tensión de 1 voltio y un círculo que tiene una intensidad de 1 amperio. Entonces nosotros transformamos el kilovatio. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos 1 kilovatio que equivale a 1000 watts, entonces tenemos un kW, entonces solo tenemos 1000 watts. Sí, entonces todo eso es nosotros. Ahora, ¿qué viene esto del cálculo de las potencias? Entonces nosotros vamos a ver esto de la potencia, que estamos, bueno, estamos viendo, no es que vamos a ver. Estamos viendo que la potencia, como les dije, se desarrolla en vatios, se representa como ver. Entonces el cálculo de la potencia, entonces para calcular la potencia desarrollada en una resistencia por una corriente eléctrica, nosotros podemos obtener por la fórmula que potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces aquí nosotros tenemos la potencia que nos va a dar en vatios y la diferencia de tensión en voltios entre extremos de la resistencia que estamos nosotros estudiando. Entonces la potencia depende siempre del valor y de la resistencia. Entonces, partiendo de la fórmula, nosotros vamos a tener que potencia va a ser igual también a la intensidad al cuadrado por R. Sí, entonces nosotros también podemos tener esto de cálculos. Ahora, ¿qué es esto de la corriente alterna? Ya vimos corriente directa, que es el paso fluido de los electrones. Ahora, ¿qué es esto de la corriente alterna? Esperen un minuto. Entonces, primero veamos qué es esto de la corriente alterna, porque tienen que saber. Nosotros hasta ahorita solo hemos hablado de la corriente continua, que es el paso de electrones a través de un cuerpo, siempre en el mismo sentido y en la misma cantidad. Es decir, que van a estar estas constantes, la dirección y el valor de la intensidad.
Pero no todas las corrientes eléctricas son de este tipo, como sucede con la de los suministros. Ejemplo, a casas, empresas generadoras, distribuidores de electricidad, las que tenemos en nuestro domicilio son corriente alterna y sus características son totalmente diferentes a las de las corrientes continuas. Entonces, hago con referencia a esto que la principal razón por la que nos llega corriente alterna se debe a la conveniencia y distribución, de aquí en este caso de compañías. Nosotros podemos en el vehículo acerca de las distribuciones normalmente que se van a producir o que produce el productor de electricidad. ¿Sí? Entonces nosotros a la corriente alterna lo conocen como CA. Esta corriente alterna, la tensión e intensidad van partiendo de un valor nulo y estos van aumentando hasta llegar a un máximo. Luego disminuyen, se anulan nuevamente y ahora con polaridad y sentido contrario llegan a un máximo igual que a la anterior. Entonces, la diferencia de tensiones nosotros podemos desarrollar. Entonces aquí en esta corriente alterna nosotros vamos a tener magnitudes que definen una corriente. ¿Qué es la tensión? Una corriente alterna, hay que definirlas diciendo además cuánto va a durar, es decir, cuánto tiempo. El transcurso ocurre que vuelva a repetirse una onda completa. Para ello nosotros vamos a definir aquí qué es ciclo. El ciclo se llama así a la parte curva que se repite constantemente. Dicho de esta forma, es una onda completa. Un ciclo está formado por dos semiciclos iguales que para distinguirlos entre el uno y el otro, o sea, entre positivo y negativo, este es el semiciclo positivo con el negativo van a alcanzar valores máximos. Eso con respecto a un ciclo. Ahora, ¿qué es frecuencia? La frecuencia es una... Perdón. Si me quedo callado un ratito es porque estoy un poquito con, con la gripe y la tos. Espérame un rato, por favor. A ver, como le estaba explicando, la frecuencia es una corriente alterna, es el número de ciclos que hay en un segundo. Entonces, la frecuencia va a distribuir, suele ser generada en 50 ciclos por segundo o 0,50 Hz. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo t que dura un ciclo. Ejemplo es que si una frecuencia de 50 Hz, un ciclo durará, perdón, un ciclo va a durar entre 1/50. Entonces la frecuencia y el periodo están relacionados por las siguientes fórmulas, que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo y el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Nosotros vamos a tener valores máximos de una corriente alterna. Sí, bueno, entonces con estos valores máximos de una corriente alterna, es el mayor valor que se va a alcanzar durante un ciclo.
Entonces nosotros tenemos valores eficaces. Supongamos que una corriente alterna que circula por una determinada resistencia se va a desarrollar la misma potencia. ¿Sí? Entonces aquí, este valor eficaz de una corriente alterna equivale a uno de una CC, que es CC, corriente continua, que esto va, o que esta va a desarrollar la misma potencia. Entonces, para calcular eficazmente, nosotros podemos calcular acerca de la intensidad, va a ser igual a la intensidad máxima sobre 1,41, o la tensión, o la voltios, que es igual a la velocidad máxima, perdón, velocidad, al voltaje máximo sobre 1,41. Entonces, cuando nosotros podemos decir que cuando en una corriente alterna nos referimos qué es el valor eficaz, no hace falta decir que es como decir, eficacia de eso, o sea, va a depender, porque nosotros decimos que ahí se sobreentiende cuando en una corriente alterna no diga o no tenga ninguna magnitud, entonces se dará por entendido que se trata de un valor eficaz, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el valor comparación de las corrientes cuando tenemos igual fase. Entonces ustedes se van a topar. Todo esto estaba viendo que son, aquí está cómo se calcula la potencia, lo que les dije, ¿sí? Y ya no hay nada más. Listo, entonces voy a exponerles un poquito más. Sí, entonces, bueno, vamos nosotros a ver acerca de esto de vamos a ver algo de circuitos. Aunque bueno, eso se ve en electricidad. A ver, ¿dónde estás? Ya. Verán, nosotros para hacer esto de las resistencias en serie y en paralelo, veamos qué es esto de los circuitos. Cada sistema
eléctrico requiere de un circuito completamente o que esté complementado para funcionar. Entonces, un circuito que tenga esta característica proporciona una trayectoria interrumpida para que esto vaya fluyendo la electricidad desde su origen a través de todos los componentes del circuito. Entonces, esto regresa a la fuente de origen siempre que el circuito se interrumpa. O sea, que quiere decir que se abra, entonces ahí la electricidad no va a fluir. Esta interrupción se puede hacer en forma de un interruptor o por un alambre abierto. Entonces nosotros existen tres tipos básicos de circuitos eléctricos automotrices. Como ustedes pueden ver, nosotros vamos a encontrar los circuitos en serie, en paralelo, o también nosotros conocemos los circuitos en mixtos, serie y paralelo. Entonces, un sistema eléctrico puede tener uno o más de estos circuitos, ¿sí? Ahora, antes de entrar, nosotros vamos a ver qué son esto de los medidores eléctricos. Los medidores eléctricos nos permiten determinar distintas magnitudes eléctricas. Entonces, cuando nosotros tenemos estos dispositivos, como ejemplo, un voltímetro, ambos, ¿qué quiere decir ambos? Porque pueden también tener otros, un amperímetro, ambos tendrán variaciones del galvanómetro, ¿sí? Listo, entonces verán, cuando nosotros quedamos aquí con esto del galvanómetro, es un imán magnético que genera una fuerza sensible cuando pasa corriente por una bobina cercana. Entonces el amperímetro desvía la corriente por una bobina a través de una derivación y mide la intensidad de la corriente que fluye en el circuito, por lo que esto nosotros lo vamos a conectar en paralelo. Entonces el voltímetro en cambio se conecta en paralelo y permite medir diferencias de potenciación. Ahora, voy a quedarme, ¿qué horas son? Unos 5 minutos más. Nosotros, como les dije, vamos a tener circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos. Nosotros vamos a ver qué es esto de los circuitos en serie. Un circuito en serie solo proporciona una trayectoria para el flujo de la corriente desde la fuente eléctrica a través de cada componente hasta su regreso a la fuente. Entonces, si cualquier componente falla, todo el circuito también fallará. Entonces, la resistencia total en un circuito en serie es simplemente la suma de las resistencias en el circuito. Entonces, nosotros aquí tenemos ejemplos que podría ser un circuito en serie con una lámpara y dos interruptores. Entonces ahí ellos tendrían que buscarse una resistencia de 40 si la tuviesen. Entonces ahí nosotros podríamos hacer esa resistencia y podríamos calcular aquí en serie cómo se calcula la resistencia total, que es igual a la suma de las resistencias dependiendo cómo lleguen. ¿Sí? Entonces, eso sería un circuito en serie. No quiero cansarles más de esto de los circuitos en serie, porque nosotros tenemos que ir viendo cómo se calcula, o sea, ir viendo cómo se está, o aquí el ejercicio nos indica cómo está desarrollándose, ¿sí? Sí, entonces aquí qué dice, nosotros
Dice que calcule la resistencia total del circuito y la corriente en la fuente. Entonces, para calcular la resistencia va a ser intensidad por voltaje, para la intensidad por resistencia. Y entonces la intensidad nos dice que es 2.5, ¿sí? Y que tiene una resistencia. Entonces vamos a tener resistencia cuando tenga 2 ohmios, 1 ohmio y 5 ohmios. Entonces aquí el ejercicio nos indica que podemos tener la resistencia total del circuito para poder calcular nuestra resistencia total. ¿Y cómo calculamos nuestra resistencia total? La suma de cada una. Por ejemplo, aquí dice que tenemos 2. La otra que tenemos 5. Y bueno, esta debe ser la que tiene 1 voltio. Aquí está clarito. Entonces sumamos. Ya tenemos nuestra resistencia total. Entonces la corriente de la fuente. Como nosotros aquí tenemos el voltaje de la fuente es de 20 voltios, la R equivaldría a 8 ohmios. Entonces aquí nosotros tenemos que calcular la intensidad, que es voltaje 20 voltios, y la resistencia, que es de 82.5 amperios. Y la potencia se calcula, como les expliqué, potencia es igual a intensidad por volumen. Entonces tenemos nuestra potencia y multiplicamos por un 50, entonces ahí ya tendríamos nuestros 12.5 vatios. O sea, aquí hay varios ejemplos. Sí, entonces aquí vemos otro circuito, cómo se está trabajando de esto de los circuitos en serie. Ya, sí, entonces, ¿qué más les puedo conversar antes de concluir esto de los circuitos en serie y en paralelo? Porque es que ya nos falta, estas va a ser nuestras últimas clases. ¿Hay alguna pregunta que me quieran realizar del deber antes de despedirnos? Yo sí, profe, tengo una pregunta. Dígame. Una consulta, a ver, estaba revisando, pero están cambiados. En la nota 2 está el deber 3. ¿Eso se los coloca el deber 2 en el 2 y el 3 en el 3 o le ponemos el deber 3? O sea, no le entiendo. ¿Qué me trata de decir? ¿Dónde? No le entiendo qué me trata de decir. Es que en la tarea 2 está el archivo del deber 3. Esa es mi consulta. Subimos la tarea 2 en la tarea 2, ¿no? Sí, tarea 2. Archivo de la tarea 2 está la tarea 2. De tarea 3 tiene que estar el deber de la tarea 3 y el deber 4 el deber de la tarea 4. No, ¿para qué confundirse? Poner en la 2 la 4 y la 4 en la 2. No, no. Ahí no va eso conmigo. O sea, después vienen ya los reclamos y me dirían, ¿por qué si aquí tengo? Entonces yo estoy tomando solo de las que están ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, los deberes son a mano y toca transformar en PDF. Está con las indicaciones ahí que se tiene que desarrollar a mano. Luego lo escanean y lo suben en formato PDF. Ya, listo. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? Si no hay más preguntas, nosotros vamos a dar por el día de hoy esta pequeña clase que hemos entrado corriente alterna, corriente directa, ley de Ohm un poco y también algo de circuitos. Y ya la próxima les enseño también otro tipo de cosas y ya sería la próxima 4, nos faltarían 2 más, ¿sí? Entonces, bueno, igual toca seguir aumentando temas, es que no los hay para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Si no hay ninguna otra pregunta, me despido, que pasen bien, buenas noches.